Él está sentado en el trono. Nuestro Señor es el que gobierna todas las cosas y por eso podemos estar tranquilos, en paz, a pesar de cualquier cosa que pueda acontecernos en este mundo. Él nos ha dado su paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Amén, hermanos. Entonces hoy vamos a continuar compartiendo nuestro estudio aquí. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, estamos tranquilos, estamos con gozo en nuestros corazones, porque tú ya has vencido todo. Has vencido a este mundo, has vencido la muerte, has resucitado, estás sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros aquí en la tierra, Señor. Te tomamos a ti como nuestro único intercesor ante el Padre, el único capaz de suplir todas nuestras necesidades, el único capaz de suplir todas nuestras carencias, el único capaz, Señor, de darnos todo lo que necesitamos, Señor, para que podamos ser cristianos, creyentes, miembros de tu cuerpo que cooperan contigo en esta tierra. Pero aún así reconocemos, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros fracasos, Señor, pero apelamos a tu preciosa sangre, Señor, que es eficaz para limpiarnos de todos nuestros pecados, Señor, y darnos una conciencia limpia, pura, por medio de la cual podemos acercarnos a nuestro Dios y a nuestro Padre, por medio de la cual, Señor, podemos recibir todo lo que tú tienes para nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Señor, en esta noche queremos recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Tú conoces nuestra condición, conoces la condición de cada uno de nosotros. Señor, súplete a nosotros, Señor, conforme a nuestra necesidad, para que podamos agradar al Padre y ser útiles para ti en la vida de iglesia, Señor. Te pedimos que nos acompañen esta noche por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra pueda ser clara para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Hoy vamos a mirar un poco nuestro cuadro acá de vuelta y, como dijimos, ya estamos en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, que son esos 3 años y medio, últimos años y medio, para que el Señor introduzca su reino aquí en la tierra. Ya vimos, en el 5º sello, vimos la gran tribulación para nosotros los creyentes, los que no fueron llevados como los vencedores a la mitad de la semana. Pero en ese mismo momento el mundo va a experimentar el reino del anticristo, que va a traer una supuesta paz y seguridad para los hombres. Pero de repente, como vimos la última vez, nadie sabe el día ni la hora, pero el Señor va a sonar la trompeta de la reunión de sus santos y van a ser arrebatados todos los que quedaron. Todos los que murieron serán resucitados, todos los que quedaron vivos serán trasladados a las nubes con el Señor en el aire. Él desciende de los cielos a las nubes y nosotros ascendemos como su iglesia a encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, después de esto, o sea, en ese mismo instante vemos que es el Señor Jesús rompe el 6º sello. Vamos a ver hoy un poco más del 6º sello y vamos a pasar al 7º sello y vamos a ver si llegamos al punto de las 7 trompetas y las 7 copas que consuman la ira de Dios sobre la tierra. Pero gracias al Señor que a nosotros ya no nos va a tocar esto, porque ya el Señor recibió el castigo de Dios en la cruz del Calvario para todos aquellos que creen en Él. Pero los que no creen en Él, los que se rehúsan a creer en el Hijo, no verá la vida, dice, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, todos los que no aceptaron el Evangelio de la salvación permanecen bajo la ira de Dios. Y a los que les toque vivir en esos últimos tiempos van a experimentar en vida, en carne propia, lo que es la ira de Dios.
Entonces vamos a mirar acá, vamos a leer de vuelta este pasaje de Marcos para recordar. Dice, pero en aquellos días, inmediatamente después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces va a haber un disturbio en los astros, ¿verdad? Porque ahí se va a abrir el cielo, se va a desenrollar el cielo, se va a abrir el cielo. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre que viene en o sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo. Entonces acá el Señor Jesús está en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, está resumiendo ese momento de la historia de la humanidad con el Señor. El Señor viene, pero viene a las nubes, no es que todavía no posa sus pies sobre la tierra para tomar posesión de la tierra. Y entonces, cuando viene a las nubes, Él enviará a los ángeles con una gran trompeta, como dice Pablo a los tesalonicenses, con trompeta de Dios, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces aquí es el sexto sello, que también vamos a volver a mirar. Tenemos que entender acá que a partir del sexto sello y el séptimo sello van a haber 7 trompetas del juicio de Dios. Luego van a venir las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, en este sexto sello empieza un tiempo que se llama el día del Señor, o el día de Yahvé, o Jehová, le llamaban los profetas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se le llama el día del Señor. Y este día del Señor va a durar un periodo de poco tiempo va a durar. Nadie sabe exactamente el día ni la hora cuando la iglesia es arrebatada a los cielos, pero más o menos creemos que no va a terminar los 3 años y medio. ¿Por qué? Porque tiene que caer la ira de Dios antes que culminen los 3 años y medio. Entonces, en algún momento de esos 3 años y medio, casi al final de ese periodo, entonces el Señor rompe el sexto sello, introduciendo la ira de Dios. Entonces vamos a mirar acá. ¿Qué pasa con el sexto sello? Ya vimos que por un lado la iglesia es arrebatada a los aires y enfrenta el tribunal de Cristo. No para perdición eterna, sino para recompensa y para disciplina. No para perdición, sino que ya somos salvos de la ira de Dios. Entonces, eso es lo primero que ocurre en estos últimos meses. Lo segundo, como vamos a ver hoy, ocurre que el Señor descarga su ira sobre todo el mundo incrédulo. Y también lo que ocurre en tercer lugar, o sea, al mismo tiempo, todo esto ocurre al mismo tiempo, paralelamente, también el Señor rescata a la nación de Israel de esa condición de incredulidad, de rebeldía contra el Señor, pero no a todos, ¿verdad? Solamente a algunos de Israel, porque el juicio de Dios cae sobre gentiles y sobre judíos. ¿Quiénes? Los que no creen en el Señor, los incrédulos, porque hay muchos judíos que también son incrédulos. Entonces, 1, la iglesia es arrebatada, va al tribunal de Cristo. 2, los incrédulos, sean estos judíos o no judíos, gentiles, reciben la ira de Dios.
y un tercio, dice la palabra del Señor, un tercio de la nación de Israel es salvada, protegida, restaurada y recuperada para el propósito de Dios en la tierra, porque a través del pueblo de Israel Dios va a reinar también las naciones en un sentido terrenal cuando Él venga a traer su reino en la tierra. Pero una cosa es la nación de Israel terrenalmente hablando y otra cosa totalmente es la iglesia. Entonces aquí terminó ese paréntesis. Cuando la iglesia fue llevada a los cielos, se terminó la era de la iglesia. La iglesia ya no está aquí en la tierra. Dios se dirige a rescatar a su pueblo de Israel como nación terrenal. Y para eso es que suceden todas estas cosas que hoy vamos a ir compartiendo. Entonces dice en el Apocalipsis 6, 12, 17: y miré, Él abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre. Y las estrellas, como dijo también el Señor en Mateo 24, las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera arroja sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo fue retirado como un pergamino que se enrolla. Y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo esclavo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y dicen a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces ellos lo ven al Señor. Ahí todo está oscuro, el sol ni la luna ya brillan, y la única luz que resplandece sobre la tierra es la gloria del Señor. Y ellos lo ven, se dan cuenta que no es algo natural, sino que es algo sobrenatural. Es como que los cielos irrumpen en la tierra, se une el cielo con la tierra. Y ellos ven la gloria del Señor y tratan de esconderse. Entonces, segunda de Pedro dice que le llama así: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo se disolverán, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser disueltas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, o el día de Cristo, en el cual los cielos encendiéndose se disolverán y los elementos ardiendo se fundirán? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces, este cielo actual y esta tierra actual, por medio del fuego de Dios, va a ser purificado. No es que va a ser algo separado de lo que hay hoy. Como en el diluvio también cayó el diluvio, el juicio de Dios, y fue el mismo planeta, vamos a decir así, que surgió de las aguas. Y así también el nuevo cielo y la nueva tierra va a ser una purificación del actual. Por eso el Señor tiene que tratar con todo lo que vamos a ver, con todos los astros, con todos los animales, con todos los seres humanos, con todos los ríos, la fuente de agua, la vegetación. Todo tiene que ser pasado por el fuego, por el juicio de Dios, para purgar, limpiar todo lo que es de la vieja creación. Segunda Tesalonicenses dice a nosotros, Pablo: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. El día del Señor no va a llegar hasta que todos estemos en su presencia. El día del Señor no va a llegar hasta que todos estos disturbios cósmicos aparezcan en la tierra. O sea que no es que ya llegó o no llegó el día final, el día del juicio de Dios. No, esto va a ser algo bien claro. El profeta Amós
En el Antiguo Testamento ellos ya describen cómo va a ser y le llaman así. Ay de los que ansían el día de Yahvé. ¿De qué le servirá el día de Yahvé? Será tinieblas y no luz. Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso. O va a casa, se apoya la mano en la pared y le muerde una culebra. Habla como que algo totalmente inesperado, ¿verdad? No será tinieblas el día de Yahvé y no luz, oscuridad y no resplandor. Isaías 2 dice: porque el día de Yahvé de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ensalza, y serán abatidos. Y esto será contra todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, contra todas las ciudades todas las encinas de Basán, contra todos los montes encumbrados, contra todos los collados elevados, contra toda torre alta, contra toda muralla fortificada, contra todas las naves de Tarsis y contra toda obra de arte preciada. O sea, todo lo que el hombre aprecia, valora, cuida, edifica, todo lo que el hombre está edificando aquí para la tierra, todo va a ser destruido. Será humillado el orgullo del hombre y abatido el orgullo de los hombres. Solo Yahvé será exaltado en aquel día. Hay un día, no quiere decir que es un día de 24 horas, sino un tiempo. El día de Yahvé, cuando Él va a ser exaltado y todo el resto va a ser abatido. Y los ídolos desaparecerán por completo. Todo ídolo de los hombres, sea deportivo, político, religioso, ¿verdad?, filosófico, todo va a desaparecer por completo. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas, dice también aquí Isaías, y en las hendiduras de la tierra, ante el terror de Yahvé y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos. Son cosas que adoraban en aquel tiempo. Sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se habían hecho para adorarlo. Y se meterá en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas, ante el terror de Yahvé y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Ezequiel también, todos los profetas profetizan acerca del día de Yahvé, el día del Señor. Ezequiel 32 y 3 dice: hijo de hombre, profetiza y di, así dice Yahvé el Señor, Jimán, ay de aquel día. Por supuesto no le dice a los creyentes, así que no se preocupen por eso, pero sí nos preocupamos por los que conocemos que pueden estar en esta situación. Porque cerca está el día, sí, está cerca el día de Yahvé, día de nubarrones, la hora de las naciones. La hora de las naciones quiere decir el momento en que Dios se va a vengar de los pueblos gentiles. Entonces es la hora de las naciones. Vamos a pasar ahora al séptimo sello. Puse allá arriba porque el séptimo sello describe una situación allá en los cielos, no en la tierra. Apocalipsis 8, 1 al 5. Y cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Recuerdan que los creyentes estaban todos alabando al Señor allá en los cielos? Pero cuando llega el Señor, rompe este sello, ¿verdad?, que es el séptimo sello, el último sello. Dice, hay un silencio como media hora así en el cielo. Como que algo va a pasar, como el silencio que viene antes de la tormenta. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para que lo ofreciera junto con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono.
y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes que vamos a estar allí en ese momento. Y vamos a estar rogándole al Señor en armonía con Él de que derrame su... Imagínense, vamos a estar orando para que se derrame la ira de Dios sobre la tierra. Imagínense que, porque solamente un carácter que es compatible y ya transformado como el del Señor puede interceder por esas cosas, ¿verdad? Dice, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Y qué hizo el ángel? Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. O sea que la respuesta de estas oraciones no era otra cosa que arrojar a la tierra el juicio de Dios, dice. Y hubo truenos y voces y relámpagos y hubo un terremoto. En Sofonías 1:7 también el profeta dice: calla delante de Yahvé el Señor, porque el día de Yahvé está cerca, porque Yahvé se ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Aquí está hablando Sofonías de la misma cosa que ve Juan en los cielos, que hubo un silencio. ¿Cuándo? En el día de Yahvé. ¿Cuál es el día de Yahvé? Cuando Dios se prepara una matanza, un sacrificio. Y ha consagrado a sus invitados, son los que están aquí en la tierra, son sus invitados a ese sacrificio. Entonces vamos a pasar a describir acá en el Apocalipsis este séptimo sello, 4 primeras trompetas. ¿Qué pasa en estas primeras 4 trompetas? Dice, es el comienzo de la ira del Cordero. Comienzan las calamidades sobrenaturales que destruyen el albergue del hombre. Primero Dios trata con el albergue del hombre, no con el hombre directamente. ¿Por qué? Porque le da tiempo a los hombres que se arrepientan. Pero es algo que viene uno tras otro, ¿verdad? No hay mucho tiempo ya. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Y el primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron arrojados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles. Y se quemó toda hierba verde. Esa es la primera trompeta. No sabemos si en un lugar específico o en todo el planeta. Y el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue arrojado a la tierra y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Algunos dicen que puede ser como un gran volcán que reventó, ¿verdad? Y cayó al mar, ¿verdad? Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Entonces, no sabemos exactamente a qué se refiere la estrella, el ajenjo. Algunos dicen que son ángeles caídos, otros dicen que son reacciones naturales que el Señor hace que ocurran o sobrenaturales. Pero lo que sí que el suplir del agua en el mundo, ¿verdad?, va a ser totalmente destruido prácticamente porque muchos no van a querer tomar. Y si no toman, entre días van a morir. Pero si toman, el ajenjo mismo los va a ir matando. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, asimismo la noche. Y miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra,
a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Como dice Joel, delante de él, delante de Dios, consume el fuego, y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él, pero detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. O sea, el fuego va quemando todo y destruyendo todo. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. O sea, todo lo que describe la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, también cuando leemos a Pedro, ¿verdad? Y todo lo que describen acá en el Apocalipsis, realmente es algo terrible. Entonces estas son las primeras 4 trompetas. La quinta trompeta se le llama el primer ay. Apocalipsis 9, 1 al 12 dice: y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces esta estrella, es muy probable que, como en la palabra de Dios, las estrellas son como ángeles, son ángeles. O sea, un ángel vino, ¿verdad? Había una estrella que había caído del cielo o descendido del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Cuál es el pozo del abismo? Sabemos que la palabra infierno es una palabra en latín que significa las partes profundas de la tierra. Pero por la palabra de Dios podemos entender que hay varios lugares. Está el Hades, que tenía el lugar del paraíso, donde el regazo de Abraham. Y luego estaba el Hades en la parte del fuego del juicio, donde van los incrédulos. Pero después está el abismo sin fondo, se le llama, que es donde están encarcelados los ángeles caídos de la época de Noé, dice la palabra del Señor. Entonces vino un ángel, descendió del cielo, a él se le dio la llave del pozo y abrió esa prisión. Abrió el pozo del abismo, y subió un humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. No sabemos si son langostas literales, o algunos ven en estos artefactos militares, ¿verdad? Pero yo creo que más bien son realmente cosas sobrenaturales, porque aquí, para que el mundo se dé cuenta que no es algo que está ocurriendo por la ecología o algo por el estilo, no, es que Dios mismo está invadiendo la tierra. Y se les dijo que no dañaran a la hierba de la tierra ni ninguna cosa verde que había quedado, ningún árbol, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Vamos a ver después quiénes son estos que durante la ira de Dios van a tener el sello de Dios en su frente. Y se les concedió no matarlos, sino atormentarlos por 5 meses. O sea, ya falta poco. 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de él. ¿Por qué tan drástico el Señor? Porque ya pasaron 6.000 años y el hombre, una gran parte del hombre, sigue en esta rebelión contra Dios, y Satanás detrás. El Señor tiene que limpiar todo, tiene que renovar todo. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostro humano. Y tenía cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Algunos creen que es un helicóptero, todo, pero no sabemos, ¿verdad? Por ahí lo que vio Juan, él no sabía cómo describir, y lo describía así como estamos leyendo aquí, pero quizá no eran exactamente estas cosas, pero van a ser algo que van a hacer sufrir a la humanidad en ese tiempo.
También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Algunos creen en aviones, ¿verdad? Pero no sabemos. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego se llama Apolión, destructor. Quiere decir esto, el destructor. Es uno de los ángeles que tiene, ¿verdad?, la primacía sobre estos ángeles del abismo. El primer ay ha pasado. He aquí aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Entonces pasamos ahora a la sexta, ¿verdad? La sexta. El ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que están delante de Dios allá en los cielos. Y decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cómo sería esto? Dice. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Por supuesto, Juan no va a poder contar 200 millones. Le tuvieron que informar, ¿verdad? El ángel le dijo, son 200 millones de soldados que van a venir del este y van a venir sobre la tierra de Israel. Porque Dios siempre usó en 2 formas los ejércitos enemigos para traer juicio a su pueblo no arrepentido, pero al mismo tiempo le da el castigo a ese pueblo que viene a invadir su tierra. O sea, el juicio de Dios es para todos los incrédulos, sean estos judíos o sean gentiles. Pero entonces en ese tiempo de esta trompeta va a venir un ejército que la gente dice, no hay un país que pueda juntar 200 millones de soldados, ¿verdad? Solamente China, India, todos esos países que son muy grandes, y probablemente esos son los que van a venir, porque al final Dios le está trayendo a todas las naciones, le está trayendo a rodear a su pueblo de Israel. Satanás también quiere destruir al pueblo de Israel, él quiere destruir al pueblo de Israel, pero Dios permite esto para que todas las naciones se congreguen alrededor de Jerusalén, y ahí va a ser la última batalla donde el Señor va a destruir a todo el imperio del anticristo, a todas las naciones gentiles. Entonces estos ejércitos están avanzando del este hacia Israel, y así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Aquí así, a mí me parece que está describiendo algo realmente armamento moderno, ¿verdad? Dice, los jinetes tenían coraza de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre, como que está disparando misiles. La tercera parte de los hombres fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. A pesar de todo este desastre, los que todavía no murieron no se arrepintieron. Entonces el Señor, por su justicia, tiene que seguir avanzando con su juicio. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Algunos creen que justamente porque vienen del este, ahí están todos esos países de la India, son países politeístas que tienen muchos ídolos, dioses paganos, y va avanzando este ejército y va destruyendo todo eso.
Apocalipsis 11:14 dice: el segundo ay ha pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. Y acá entramos a algunas descripciones que hacen los profetas del Antiguo Testamento para mostrarnos que en el día del Señor, en ese poco tiempo, se van a reunir las naciones a pelear contra Israel. Entonces dice: por tanto, espérenme, declara Yahvé, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, como dice en Mateo, dice atar en un manojo a los que van a ser quemados. Él junta a las naciones para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, que él se contuvo durante miles de años, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Acérquense naciones para oír y escuchen pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Porque el enojo de Yahvé es contra todas las naciones y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado a la matanza. Sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres subirá el hedor, y las montañas serán empapadas con su sangre. Y todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid, o como se marchita la de la higuera. Porque es día de venganza de Yahvé, año de retribución por la causa de Sión. La causa de Sión se refiere a Jerusalén, es Sión. Y siempre Sión ha sido maltratada, perseguida, ha sido destruida, vuelta a levantar por todas estas naciones paganas para destruir el testimonio de Dios en el pueblo de Israel en Sión. Entonces todo esto se debe a una retribución de Dios por causa de Sión, de Jerusalén. Toquen trompeta en Sión y suenen alarmas en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Yahvé. Ciertamente está cercano. Día de tinieblas y densa sombra, día nublado y densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por muchos años de muchas generaciones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su resplandor. Yahvé da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día de Yahvé. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces vemos que de todas las naciones, todos los ejércitos se unirán contra Sión, contra Jerusalén, en el día de Yahvé. Pero esa va a ser la oportunidad para el Señor para bajar su juicio sobre ellos. Se oye ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente, ruido de estruendos de reinos, de naciones reunidas. Yahvé de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes. Yahvé y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. Giman, porque cerca está el día de Yahvé. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá. Todos se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos. Como mujer de parto se retorcerán. Se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros. Miren, el día de Yahvé viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no irradiará la luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad.
También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré el orgullo de los despiadados. Haré al mortal más escaso que el oro puro. Casi todos van a morir. Casi todos van a morir. Hará al mortal más escaso que el oro puro y a la humanidad más escasa que el oro de Ofir. Algunos van a sobrevivir. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia de Yahvé de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Entonces esto va más con esta trompeta que hablamos, ¿verdad? De estos ejércitos que estarían descendiendo hacia Israel. La sexta. Ahora entramos a un preludio, o sea que a un paréntesis en el libro de Apocalipsis, donde el misterio de Dios será consumado. O sea, cuando suene la última trompeta, es ya la última parte final, la que introduce finalmente el reino de Dios a la tierra. Pero se dan cuenta que esa introducción del reino de Dios es por medio de la ira de Dios, que destruye a los incrédulos, que purifica la vieja tierra, y después vamos a ver que liberta a su pueblo Israel. Entonces dice: y vi a otro ángel fuerte que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Por esta descripción, algunos le identifican ahí al Señor mismo, que ya está descendiendo a la tierra y toma posesión de la tierra. Y tenía en su mano un librito abierto. ¿Qué es este librito? Este librito trata de las últimas 7 plagas que van a venir sobre la tierra. Tenía en su mano un librito abierto y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, ya el tiempo terminó. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, el propósito de Dios será consumado, según las buenas nuevas que él anunció a sus esclavos los profetas. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo: ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dice: tómalo y devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Y me dice: debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mientras tanto, ¿qué está pasando con el pueblo de Israel? Dice en Apocalipsis 7, 1 al 8. Y nos habla de esos 144,000 sellados de Israel. No son los 144,000 que siguieron al Cordero ni fueron llevados ya ¿a dónde? Al trono de Dios. Estos están todavía aquí en la tierra. Y representan al tercio de la nación de Israel, que son creyentes en Dios y que, porque creen en su Dios y esperan al Mesías, van a tener la oportunidad de volverse en este tiempo al Señor Jesucristo. Dice: después de esto vi 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Acá estamos retrocediendo a ese momento de silencio, porque es paralelo. Estábamos viendo nomás qué iba a pasar con los incrédulos. Ahora vamos a ver qué va a pasar con los 144,000 sellados de Israel.
Estos ángeles detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplaran viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los esclavos de nuestro Dios. Entonces, esto estamos retrocediendo. Todo lo que hablamos recién es lo que acontece paralelamente. Pero primero, antes que suenen estas trompetas de destrucción, y después también las copas de la ira de Dios, Dios tiene un pueblo, un remanente en el pueblo de Israel, a quienes Él va a sellar, no sabemos cómo. O sea, Dios, el sello es una identificación con Dios, también tiene que ver con que pertenecen a Dios. Entonces, ninguna de estas plagas va a tocar a ellos, dice. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. 12 por 12, creo que 144. ¿Por qué le dice a los esclavos? ¿Por qué dice esclavos? Porque la palabra en el griego es esclavo, no es siervo. Sí. Pablo decía: yo soy esclavo de Jesucristo. O sea, totalmente subyugado a su voluntad. Pero no es un esclavo para sufrir de un déspota, sino de un esclavo para servir completamente a su amo. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Está hablando acá de los creyentes. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De Rubén, 12,000. De Gad, 12,000. De Aser, 12,000. Neftalí, Manasés, 12,000. Simeón, Leví, 12,000. Isaacar, 12,000. Zabulón, y de la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces, estos son, antes que suenen las trompetas, fueron sellados para que no le hagan daño a ninguna de las plagas. Entonces, estos representan ese remanente de Israel. Entonces, en Zacarías vemos qué va a pasar con este remanente. Dice: liberación de Jerusalén. Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, que pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara: he aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. O sea, van a enfrentarse a Jerusalén, van a tener esa experiencia, y esta copa va a ser una copa de juicio para todas las naciones que se van a conglomerar en contra de Jerusalén. Yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá, que es la región de Judá. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados. Es muy pesado. Y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Que es el ejército del sistema del anticristo, que va a liderar esto. Aquel día, declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura. Pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Entonces los jefes de las familias de Judá dirán en su corazón: gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén, porque el Señor de los ejércitos, su Dios. Aquel día haré de los jefes de la familia de Judá como brasero de fuego entre leños, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar, en Jerusalén. El Señor salvará primero las tiendas de Judá, para que la gloria de la casa de David, que es de Judá, y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David,
y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y sucederá aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Nos estamos acercando al Armagedón, pero ya está describiendo. Armagedón no es algo que va a suceder en un instante, sino durante meses, así como vemos acá ahora con este tema de la invasión de Rusia. Eso. No es que dura un día como algunos pretenden ver, sino que dura un buen tiempo. Entonces acá va a haber un lamento de estos 144.000 por aquel a quien su pueblo traspasó, dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. No va a haber solamente una protección externa del Señor. Derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, dice Yahvé, a quien han traspasado. Entonces vemos que Yahvé es el Señor Jesús, que va a estar ahí en las nubes con su gloria, viviendo la tierra. Dice, mirarán a mí a quien traspasaron y se lamentarán por él como quien se lamenta por hijo único, que es Cristo, el hijo único de Dios. Y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación, o sea, arrepentimiento en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado. La tierra de Israel está hablando. La familia de la casa de David por su lado y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres por su lado. Y la familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres por su lado. La familia de los Simeitas por su lado y sus mujeres por su lado. Todas las demás familias, cada familia de Israel está hablando por su lado y sus mujeres por su lado. No sé bien qué quiere decir esto, pero incluye a toda la familia, ¿verdad? Van a estar lamentándose por el hijo unigénito como alguien que llora por su único, su primogénito, ¿verdad? A quien ellos traspasaron. Proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra de la casa de Yahvé su Dios y clamen a Yahvé. Ay de ese día, porque está cerca el día de Yahvé y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Para algunos va a ser destrucción, pero para los que se arrepientan va a ser de liberación y de rescate. Dice también aquí en Zacarías, aquel día, siempre se refiere el día de Yahvé, que para algunos es muerte, otro es arrebatamiento, otro es restauración. Acá estamos hablando de Israel. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá aquel día, declara Yahvé de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos. Nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Está hablando de la corrupción que hay en el pueblo de Israel. Van a ser lavados, purificados. Y sucederá que si alguno profetiza todavía, su padre y su madre que lo engendraron le dirá, no vivirás porque has hablado falsamente en el nombre de Yahvé. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetizan. O sea, son los falsos profetas de Israel. También sucederá en aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profeticen, y no se vestirán el manto de pelo para engañar, sino que dirá, no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Y aquel día le dirá, ¿qué son esas heridas que en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Acá hay diferentes interpretaciones. Uno dice que es Cristo el que fue herido, pero otro dice que son los profetas que se sajaban y se hacían, y que van a querer ocultar esa actividad de falsos profetas. Entonces, despierta espada, y acá sí se refiere a la espada de Dios. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice Dios. Declara Yahvé de los ejércitos. Dios tiene un compañero y tiene un pastor suyo. Dice, heriré al pastor. ¿Quién? Dios va a herir al pastor. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y volveré mi mano contra los pequeños.
Jesús mismo usó esto para decir que él iba a ser herido y sus discípulos iban a ser esparcidos. O sea, Dios hirió a su pastor, a su compañero. Y sucederá en toda la tierra, declara Yahvé, que 2 partes de ella serán cortadas y perecerán, pero la tercera quedará en ella. O sea que está hablando acá que una tercera parte de Israel no va a perecer. Y meteré esta tercera parte en el fuego. Los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Dice, él es mi pueblo y él dirá, Yahvé es mi Dios. O sea que esta tercera parte va a volver a tener esta relación con Dios. Él es mi pueblo, dice Yahvé, a esta tercera parte. Y ellos dirán, Yahvé es mi Dios. Entonces vemos acá que en este tiempo, como dice en Romanos 11:25, que habíamos leído alguna vez, Pablo ya anticipó esto en su carta a los romanos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sobrios en su propia opinión. Sabios en su propia opinión. Que a Israel, en aquel tiempo cuando Pablo escribió esto, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí ya estamos ya en la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces acá Pablo habla de esta restauración del pueblo de Israel cuando el tiempo de los gentiles termine, se cumpla, que ya pasó. Abdías también habla, dice, porque se acercará el día de Yahvé sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Pero en el monte de Sión quedará un remanente y será lugar santo. Y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama y rastrojo la casa de Saúl. O sea que van a quemar a sus vecinos, van a vencer. No voy a leer todito porque si no nos vamos a... Entonces vemos nomás aquí. Vamos a leer un poco. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, que es Megiddo, que es Armagedón. Porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz porque la cosecha está madura. Vengan, pisen que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan porque grande es su maldad. Multitudes habrá ahí, en el valle de la decisión, Señor. Porque cerca está el día de Yahvé, en el valle de la decisión, que es el lugar que está enfrente a Jerusalén, un valle que se llama Megiddo o Armagedón. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas pierden su resplandor. Yahvé ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Pero Yahvé es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Entonces sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Se vemos acá que el Señor viene a rescatar a su pueblo, una tercera parte del pueblo de Israel. Y todo esto en el periodo que se llama el día de Yahvé o el día del Señor. Y esa tercera parte serían los 144.000 sellados. Claro, o sea, esos 144.000 yo creo que representan esa tercera parte. No creo que sean 144.000 literalmente, ¿verdad? Porque es un número que habla del pueblo de Israel, el 12, ¿verdad? Bueno, si tienen todavía fuerza, vamos a seguir. Sí. Ahora estamos en la séptima trompeta, la última trompeta. La séptima trompeta, Apocalipsis 11. El séptimo
séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que están sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado ¿dónde? En la tierra, no en los cielos, porque en los cielos siempre reina. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus esclavos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una gran granizada. ¿Y de qué se tratan? Acá están las 7 últimas plagas. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado la ira de Dios. Y vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, estos son los creyentes, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido manifestados. Y después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas, 7 tazones llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos a terminar esto porque ya falta poco. Entonces vamos a mirar acá de qué se tratan estas 7 plagas postreras. La séptima trompeta, las 7 plagas de la ira, dice: y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra. Y se produjo una llaga maligna y dañina en los hombres, no terminó todavía, que tenían la marca de la bestia. Todos los que tenían la marca de la bestia recibieron esta plaga, y que adoraban a su imagen. Y el segundo ángel derramó, esto ya es uno tras otro, el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, una sangre no de que fluye sino dura, sino una sangre como de muerto, y murió toda alma viviente que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Todo el Señor va a juzgar todas las cosas. Pues ellos derramaron sangre de los santos y profetas. Tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Acá está cumpliendo la oración del sexto sello. Y oí al altar que decía: sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego.
Y los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tenía autoridad sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Realmente cuando vemos esto en mucha gente, ¿verdad? Cuando vos le hablas del Señor, dice no, después le habla y dice no, cada vez se va endureciendo más el corazón de los hombres, como que se va encalleciendo el corazón, ¿verdad? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes que vienen de donde sale el sol. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los espíritus malignos traen a todos los ejércitos del mundo. Y acá dice, he aquí yo vengo pronto. Esto está entre paréntesis porque no es parte de la secuencia. Nos hace acordar nomás en este día final, en este momento final, que nosotros y también los incrédulos tenemos que entender esto. He aquí que viene pronto. Vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y se vea su vergüenza. Y acá sigue con el relato. Y los reunieron a todas estas naciones que las ranas, los demonios fueron a traer. Los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y hubo un gran terremoto tal como no lo ha habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. Y la gran ciudad, que es Jerusalén, quedó dividida en 3 partes. Y las ciudades de la tierra, todas cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó. Y los montes no fueron hallados. Y enormes granizos como del peso de un talento, o sea, 30 kilos, ¿no? Como 2 pelotas de básquetbol, ¿no? Y enormes granizos como del peso de un talento cada uno cayeron del cielo sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. En la ley de Moisés dice que a los que blasfeman a Dios le tenían que apedrear. Entonces Dios le apedreó a esta. Y acá por último, vamos a ver que lo último que el Señor destruye es a Babilonia. Pero hay 2 Babilonias en el Apocalipsis. Una es la Babilonia religiosa, que ya vimos que fue destruida por los 10 reyes del anticristo durante la gran tribulación. Es la falsa religión que engañó al mundo entero. Entonces, pero acá está la Babilonia material, ¿verdad? Que también es el mundo que el mundo ama, ¿verdad? Todas las cosas que hay en el mundo, todo el sistema comercial, todo el sistema del mundo. Entonces, después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus esclavos por mano de ella. Y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya. ¿Será que nosotros tenemos esa expresión en nuestros corazones? Decir, amén, aleluya, ella ha sido juzgada. Y del trono salió una voz que decía, alaben a nuestro Dios todos sus esclavos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya,
porque el Señor nuestro Dios poderoso reina, porque su juicio ha caído sobre todo lo que era contrario a él. Y vamos a terminar esta lectura y ya terminamos hoy, para terminar con esta sección. Cristo destruye a la Babilonia material. Apocalipsis 18. Después de esto, por esto estaban allá alegrándose, ¿verdad? Porque aconteció esto. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, y ella se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujo. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados. Hoy nos dice el Señor: salgan de ese sistema, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, para que no reciban de sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus injusticias. Páguenle tal como ella ha pagado, devuélvanle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, prepárenle el doble para ella. Cuando ella se glorificó a sí mismo y vivió lujosamente, así denle tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré llanto. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre. Será quemada con fuego, porque el Señor Dios que las juzga es fuerte. Y los reyes de la tierra, especialmente esos últimos reyes del anticristo, eran los reyes de la tierra, los que habían destruido a la Babilonia religiosa, pero estos reyes que están ahora de la tierra, dice, cometieron fornicación y vivieron lujosamente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio, parándose desde lejos por causa del temor de su tormento, diciendo: ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha venido tu juicio. Y los mercaderes, todo ese comercio, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamento de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda clase de maderas aromáticas, toda vasija de marfil, toda vasija de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva, todo lo que tiene este mundo. Flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas humanas también que están a su servicio. Y los frutos codiciados por tu alma se han apartado de ti, y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ellas, los ricos eran los que ganaron plata en este mundo, se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose y diciendo: ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza. Y todos los pilotos y todos los pasajeros que viajan a algún lugar, y marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon a lo lejos, y al ver el humo de su incendio gritaban diciendo: ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban, llorando y lamentándose, diciendo: ay, ay, la gran ciudad. ¿Cómo se lamenta por esta ciudad? Ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de su riqueza, porque en una hora ha sido asolada. Regocíjate sobre ella, cielo. La gran diferencia: los moradores de la tierra se lamentan y el cielo se regocija. Regocíjate sobre ella, cielo, y ustedes, santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por ustedes contra ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: así
en un momento, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y el sonido de arpistas y de músicos y de flautistas y de los trompeteros no se oirá más en ti, ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti tampoco. La voz del novio y la... Qué específico. Y la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, los oligarcas. Pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y en ella, que se encontró, dice, en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. ¿Qué dice Primera de Pedro? Vamos a terminar leyendo Primera de Pedro, porque Primera de Pedro nos identifica qué es esta ciudad. Primera de Pedro 5, 12 al 13. Por conducto de Silvano nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Y está saludando. Y dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marco. La iglesia que está en Babilonia, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Asunción, la iglesia en Nueva York, la iglesia en Babilonia. No es que estaba en Babilonia ya en Mesopotamia, él estaba en Roma cuando escribió eso. Y era un término que ellos usaban para no identificar tanto, sino ocultar en sus cartas, ¿verdad? Entonces la ciudad de Roma está acá identificada como la Gran Babilonia. Y esa va a ser la que último va a ser destruida bajo la ira de Dios y del Cordero. Porque ella es la que bebió la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, vamos a seguir la próxima reunión ya hablando del desenlace de la ira de Dios, que es la venida de Cristo a la tierra y que trae su reino a la tierra, destruyendo a todos sus enemigos, a todas las naciones que rodearon a Jerusalén para destruirla. Dios la va a destruir con Cristo y con su ejército. Entonces vamos a dejar acá. Gracias al Señor que nos dio fuerza para aguantar. Pero es bueno leer todo esto en su orden cronológico como fue revelado por el Señor, para que entendamos todo lo que ha de suceder, y también para que entendamos que Israel, conforme a la carne, tiene en el corazón del Señor tiene un propósito, que Israel va a ser rescatada, por lo menos un tercio de ella va a ser rescatada por el Señor, y va a ser restaurada, y va a ser la nación que va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra durante el milenio, durante el reino de Cristo sobre la tierra. Entonces tenemos que tener eso en cuenta y atender lo que sucede también en Israel, porque todo lo que sucede ahí es el cumplimiento de los tiempos del Señor. Y todo lo que sucede en la iglesia también es el cumplimiento de los tiempos del Señor. Pero Dios tiene un reino, un pueblo celestial como las estrellas que Dios le mostró a Abraham que tendría, un reino celestial, y también tiene un pueblo terrenal, que es las arenas del mar que Dios le mostró a Abraham que tendría. O sea, la simiente de Abraham es por un lado celestial y por otro lado es terrenal. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has dado la fuerza, la capacidad, Señor, de aguantar este tiempo y de abrir nuestros oídos a cosas tan difíciles de escuchar, tan impactantes de escuchar, tan difíciles de recibir, Señor, porque reconocemos que somos parte de esta humanidad, Señor, pero también reconocemos que por medio de tu Hijo Jesucristo tú ya nos has librado de la ira de Dios que está sobre el mundo incrédulo. Señor, te damos gracias, porque al mirar esto, Señor, podemos agradecerte aún más y alabarte aún más, porque tú has tomado esa copa de la ira de Dios por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, para rescatarnos del justo juicio de Dios que todos nosotros merecíamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande,
tan inmerecida hacia nosotros, Señor. Y también te pedimos, Señor, que nos uses, Señor, para llevar tu evangelio de salvación. Oh, a todos los que están a nuestro alrededor, Señor. A todos cuantos tengamos la oportunidad de compartir, Señor, este evangelio que es para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, Señor. Señor, te damos gracias porque nos has salvado, Señor, de esta manera tan misericordiosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.